Usted está viendo Entre Páginas de la Biblia con el pastor Robert López, llevando el mensaje de salvación a todo el mundo y capacitando a la iglesia a través del Internet. Saludos mis queridos hermanos y amigos y bienvenidos a otra enseñanza más de Entre Páginas de la Biblia. Este es el segundo capítulo número 2 de esta serie Después del Rapto. En el capítulo anterior vimos la relación que existe entre la serie anterior, que fue Señales de los Últimos Días, y esta serie que es Después del Rapto. Y pues mi propósito fue hacer un resumen, una recapitulación de esa enseñanza, y vimos los detalles principales acerca de lo que es la resurrección de los creyentes y la ascensión de la iglesia o el rapto de la iglesia para reunirnos con Cristo e irnos al cielo. Ahora en esta ocasión esto es lo que vamos a ver. Ya después del rapto de la iglesia nos unimos con Jesús, vamos al cielo, y qué es lo que va a suceder entonces ahí. Van a haber dos eventos importantes en el cielo. El primero de ellos va a ser el juicio de los creyentes, el juicio de los creyentes. ¿De dónde aprendemos esto? Es la pregunta. Bueno, Hebreos capítulo 9, por ejemplo, versículo 27 dice: así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio. Automáticamente después de la muerte entonces viene el juicio. Esto nos va a dar a nosotros, va a abrir una pregunta nueva. Bueno, este juicio, por ejemplo, si nosotros vamos a llegar a la presencia del Señor y vamos a ser juzgados, cuidado, tenemos que tener mucho cuidado cómo manejamos esto. Esto no es un juicio para condenación. Nosotros no vamos a ser condenados. Romanos capítulo 1 dice de que para los que están en Cristo no hay condenación, hemos sido salvos. Jesús pagó por nuestro pecado ya. Sin embargo, nosotros no vamos a juicio para ser condenados, vamos a juicio para recibir el galardón o recompensa de parte del Señor. Dicho sea de paso, es importante decir que no sabemos qué cosa es, ni cómo lo va a hacer el Señor, pero sí vamos a recibir una recompensa. Pablo lo menciona como la corona. No significa tampoco que vamos a tener una corona de oro con brillantes, ni con perlas, ni nada por el estilo. Ese es un lenguaje totalmente figurado, de que vamos a recibir una recompensa el día que estemos en la presencia del Señor por nuestros actos aquí en la tierra después de habernos convertido. Fíjate bien, Hebreos 9, 27 habla acerca de este juicio inmediatamente después de la muerte. Pero la otra pregunta que podemos hacernos aquí, porque mucha gente se lo hace, bueno, los creyentes que murieron en Cristo ya, ¿cuándo van a pasar por el juicio? ¿Después del rapto de la iglesia o en el momento de morir? La mayoría de los teólogos opinan que las personas que han muerto en Cristo inmediatamente van a la presencia del Señor y pasan a través de este juicio para recompensa, y ya recibieron su recompensa. Sin embargo, nosotros los que hemos quedado, si tú y yo permanecemos aquí hasta el día que venga el Señor a raptar a la iglesia, llevarse a la iglesia, entonces nosotros pasaremos por ese juicio en el momento que lleguemos al cielo. Ese juicio no va a ser general para todos, en el sentido de que ya hubo un grupo que pasó por ese juicio. Otros piensan que no. Otros piensan de que los creyentes que han muerto en Cristo Jesús todavía no han pasado por el juicio delante del Señor para recibir recompensa, y que todos nosotros, el día que seamos raptados, que seamos llevados al cielo con el Señor Jesús, entonces vamos a pasar a través de ese juicio. Recuerda de que según lo que enseñamos la semana pasada, nosotros creemos en base a la descripción bíblica que en el cielo vamos a estar durante 7 años. Allí hay bastante tiempo para juicio y para otras cosas más, algo más que va a suceder. Además, el juicio de cada uno de nosotros puede ser instantáneo. No sabemos cómo es que el Señor lo va a hacer. No, la Biblia no nos dice a nosotros absolutamente nada sobre esto. No nos dice
por ejemplo, si el juicio va a ser un juicio público, es decir, que las demás personas se van a enterar de lo que tú hiciste o no hiciste. Eso no lo sabemos. La Biblia no lo dice eso. No queremos especular acerca de este asunto. No nos dice eso. No nos dice qué tiempo va a durar. No nos dice quién va a estar presente. No sabemos. Lo que sí sabemos es de que tú y yo, cada uno de nosotros, va a estar en la presencia de Cristo Jesús en algún momento en el cielo para ser juzgados por nuestras obras siendo cristianos. Primera de Corintios capítulo 4 versículo 5 dice: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Entonces cada uno recibirá de Dios la alabanza que le corresponda. Atención, esto es para los creyentes, no para los no creyentes. Los no creyentes no van a recibir alabanza ninguna. Es decir, la alabanza va a ser para los creyentes. Alabanza quiere decir reconocimiento. Esto es para los creyentes. El día vendrá en que estemos delante del Señor y entonces vamos a recibir alabanza. Sin embargo, aquellos creyentes o teólogos quizás también o eruditos que creen que el juicio para los creyentes va a ser el día que nosotros estemos en la presencia del Señor después del rapto. Atención, después del rapto, se basan o usan este texto bíblico como base para eso, porque fíjate lo que dice aquí: por lo tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Dice, Él sacará a la luz lo que está oculto en la oscuridad y pondrá a descubierto las intenciones de cada corazón. Es decir, si Pablo dice de que hay que esperar hasta que venga el Señor, entonces ese juicio para recompensa será después, al final, después que nosotros estemos en la presencia del Señor y después del rapto también. Es válido. Estoy presentando todas las opiniones o interpretaciones en esta ocasión. No importa si es antes o después, de todas maneras cada uno de nosotros tiene que presentarse delante de Jesús y va también a recibir una recompensa. Romanos capítulo 14, versículo 10, dice del 10 al 12. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, fíjate, esto es a tu hermano, los creyentes. ¿Por qué tú como creyente juzgas a otro creyente? Dice, todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Pablo se está incluyendo allí. No dice cada uno de ustedes, dice cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí a Dios. Y 2 Corintios 5:10, que quizás es uno de los textos más importantes acerca de este tema. Si tú analizas este capítulo desde el principio, desde el versículo 1, te vas a dar cuenta de que Pablo está hablando a los cristianos, a los creyentes, a la iglesia. Y dice en el versículo 10, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que le corresponda, según lo bueno o malo que haya hecho mientras vivió en el cuerpo. Es decir, aquí está bien claro de que cada uno de nosotros como creyentes vamos a estar un día en la presencia del Señor y vamos a recibir entonces, ahí vamos a dar cuenta de lo que hicimos y lo que no hicimos y vamos a recibir entonces un galardón o una recompensa como creyentes. Así que este es el primer evento que va a suceder en el cielo. Y yo creo que es el primero de los dos que van a suceder ahí principales. Va a ser el primero porque de acuerdo a eso vamos entonces a poder disfrutar, diríamos, del segundo evento, que es las bodas del Cordero. Este es el segundo evento. Y esto está descrito en Apocalipsis capítulo 19, versículos de 6 al 9. Dice, después oí voces como el rumor de una inmensa multitud, como el ruido de muchas aguas y como el retumbar de potentes truenos, que exclamaban, aleluya, ya ha comenzado a reinar el Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ya ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado
y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente. Atención con este texto bíblico, este versículo número 8 que dice, y se le ha concedido vestirse de tela de lino fino, limpio y resplandeciente, pero que lo vamos a ver un poquito más adelante para ver qué es lo que significa. Y dice entre paréntesis el texto bíblico, el lino fino representa las acciones justas de los creyentes. Versículo 9, el ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, y añadió, estas son las palabras verdaderas de Dios. Muy importante esa frase, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero, y lo voy a explicar entonces ahora un poquito más adelante. La visión que el apóstol Juan está viendo aquí está basada a una costumbre que en los tiempos de Jesús se practicaba. Las bodas, número 1, duraban 7 días, exactamente. Y vamos a ver de que el tiempo que nosotros vamos a estar con el Señor en el cielo van a ser 7 años, es decir, 7 días equivalente a 7 años. Esta es la comparación bíblica que, o la descripción bíblica que se nos da. En aquel tiempo las bodas se dividían en 3 etapas diferentes. La primera era el compromiso entre el novio y la novia. Se hacía entonces un contrato de matrimonio donde los padres de la novia pagaban una dote al novio o a sus padres por esta boda. La segunda era entonces que después de un año, ese era el tiempo que se esperaba, después de un año del compromiso, entonces el novio iba a buscar, a llevarse literalmente, a raptar a la novia, y llegaba allí con sus amigos y demás en la noche, no en el día, en la noche se llevaba a la novia y se la llevaba a vivir a la casa de sus padres. La primera parte, quiero decir que la primera parte en la cuestión de la dote está descrita en Mateo 1:18 y Lucas 2:5, que eran el tiempo que la Biblia dice de que José y María estaban desposados. La segunda parte, entonces, vamos a ver la relación de estos bíblica está en Mateo 25, del 1 al 13, donde habla entonces de las 10 vírgenes, para que entendamos lo que esto significa. Acuérdate, en la descripción de las 10 vírgenes, habían unas que estaban preparadas y otras no. Y de ahí entonces la parábola de que si estamos preparados para recibir al novio. El novio es Jesucristo. Jesús, entonces, el novio en este caso viene, se lleva a la novia, viene, dice allí con sus amigos. Y según la costumbre judía, déjame explicarte algo muy interesante, que esto no lo dice la palabra, pero es la historia, lo que nos muestra a nosotros. Y era el caso de María y José. María y José se habían encontrado, es decir, ya estaban conviviendo juntos bajo una misma casa cuando María estaba embarazada. Atención, no quiere decir esto de que tenían relaciones sexuales o vivían en el mismo cuarto. La costumbre era que después que la mujer y el hombre se comprometían, se iban a vivir a casa del novio con los papás del novio en habitaciones separadas. Vivían así durante de 6 meses a 1 año, atención con esto, bien interesante, para poder conocerse bien entre los dos. Esta era la costumbre de aquellos tiempos. Por eso es que la palabra habla y dice de que María y José, cuando estaban desposado quiere decir que estaban bajo una relación de compromiso, pero no estaban casados, desposados. Esa era la costumbre en aquellos tiempos. Bien interesante, porque esta es una costumbre donde tanto el novio como la novia empieza a conocer a la que va a ser su pareja. No es lo mismo levantarte por la mañana y ver a tu esposa o a tu esposo ya peinados y arreglados, y la mujer maquillada, decimos en los tiempos de ahora, como ver a tu esposa en lo natural cuando se levanta por la mañana, o a tu esposo que a lo mejor no se levanta de buenas. Y bueno, esto es una experiencia que va a ayudar a decidir si la persona en realidad se quiere casar o no. Yo pienso que es una práctica muy buena, no me parece mal. Nosotros no lo practicamos en esta ocasión como creyentes, aunque los no creyentes y algunos creyentes, desgraciadamente, sí
tienen la costumbre de convivir primero antes de casarse. Ese no es la enseñanza bíblica, no es el modelo bíblico. ¿Okay? El modelo bíblico es esperar hasta que uno se case, tú lo entiendes. Sin embargo, en aquellos tiempos sí se practicaba de que la pareja convivía juntas bajo el mismo techo, en la misma casa, en diferentes habitaciones y bajo la supervisión también de los padres. No se consideraba esto un pecado ni un problema, sino era simplemente una costumbre de aquellos tiempos. Si aplicamos la costumbre de estos tiempos al evento de Cristo Jesús, algunos van a decir, bueno, ¿y la dote? ¿Quién pagó la dote? Ya la dote fue pagada por Cristo Jesús, por Dios mismo, paga para, la sangre de Cristo es quien paga nuestra dote, nuestra redención. Y por eso es que ahora Jesús viene por nosotros, nosotros representamos a la novia de Cristo. Quiero decir algo bien interesante. Todo esto es un lenguaje figurado, tenemos que entenderlo así. Por lo siguiente, nosotros los hombres, por lo menos yo no me veo vestido de novia, de blanco, ni con un velo, ni nada por el estilo. Yo estoy seguro que los hombres que nos están viendo allí tampoco se ven así. Las mujeres sí. A las mujeres les gusta mucho esto. De hecho, yo he escuchado muchas expresiones de algunas mujeres diciendo, yo estoy casado con Cristo. Hay que tener cuidado cómo interpretamos esto. Otros dicen, otras mujeres cristianas o creyentes dicen cosas mucho más fuertes. Cristo es mi marido. Ouch. Eso es fuerte. Ten mucho cuidado como tú manejas esas frases, ¿ok? Porque todo esto es un lenguaje figurado, es metafórico, representando a la iglesia como novia de Cristo Jesús, ¿ok? Son simbolismos, es un simbolismo lo que va a existir ahí. Sí va a haber una fiesta, sí va a haber una celebración y sí va a haber allí una cena, una comida, como celebración. Todos nosotros estamos siempre listos para comer, sobre todo los hispanos. Si tú quieres tener una buena actividad en la iglesia y quieres que la gente venga, prepara comida. No tienes ni que anunciarlo, la gente viene. Así que no te preocupes. Allí eso es lo que va a existir. En esta ocasión estamos en la celebración de la boda del Cordero Jesús con la iglesia. Pero entonces hay algo más. Porque acuérdate que dijimos aquí al principio de esta enseñanza, en el texto bíblico de Apocalipsis 19, del 6 al 9, está el novio, está la novia. Pero entonces, además de eso, están los invitados que van a estar en la boda. Por eso es que anteriormente, al principio de esta enseñanza, te dije, cuando leímos allí Apocalipsis capítulo 19, mira lo que dice el versículo 9. El ángel me dijo, escribe, dichosos los que han sido convidados a la cena de las bodas del Cordero. Es decir, hay personas que han sido convidadas. Tú y yo hemos sido más que convidados. ¿Por qué? Porque tú y yo somos la novia. Es decir, tenemos que estar allí. Ya no es cuestión de que hemos sido invitados. Pero la pregunta es, ¿quiénes han sido convidados? ¿Quiénes son los invitados a esta boda? Los invitados a la boda en esta ocasión van a ser los santos del Antiguo Testamento. Aquellos que murieron antes de la muerte y resurrección de Cristo Jesús. Tú y yo, como la iglesia de Cristo, somos parte de la novia, aquellos que creímos en Cristo después de su muerte y resurrección por la predicación del Evangelio. Los santos del Antiguo Testamento no. Los santos del Antiguo Testamento fueron salvos y llevados al cielo por haber confiado en Dios. Dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Esa era la forma en la cual Dios aplicaba la salvación antes de Cristo Jesús. Acuérdate de que los santos del Antiguo Testamento fueron primero a lo que se conoce como el paraíso. ¿Te acuerdas de que Jesús le dijo al ladrón, hoy estarás conmigo en el paraíso? Y entonces después la palabra nos enseña a nosotros de que durante esos 3 días que Jesús estuvo después de su muerte y entre la muerte y la resurrección, Jesús baja al paraíso, se lleva con él cautivos, dice allí, al cielo, aquellos que habían creído en él, es decir, en Dios, y habían sido llevados al paraíso. Esa parte del Seol, donde estaba Lázaro, pudieras más o menos leer la historia del rico y Lázaro para que tú veas.
el rico estaba en el Seol también, pero esta parte que estaba designada para los no creyentes, y sin embargo acá en este otro lado estaba Lázaro, Abraham, y estaban todos los demás hombres de la fe, los santos del Antiguo Testamento, que entonces fueron llevados al cielo también por Cristo Jesús. Bueno, esos van a ser los invitados, van a ser los testigos de la boda en esta ocasión, y tú y yo vamos a representar a la iglesia. Como quiera que sea, todos nosotros vamos a estar allí presentes en esta celebración. Por ejemplo, en Mateo 8:11, Jesús dijo: muchos vendrán del oriente y del occidente y participarán en el banquete con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Fíjate esto, ellos van a estar presentes allí en ese banquete, porque va a ser literalmente eso, un banquete, una comida. Y después vemos entonces en Apocalipsis 19:9, otra vez que dice: dichosos los que han sido convidados a las cenas de la boda del Cordero. En una ocasión, cuando yo era niño, escuché el testimonio de una mujer creyente, cristiana, que murió, y antes de morir le preguntaron, estaba muy enferma, ¿no? Y le preguntaron cuál sería quizás tu último deseo antes de morir. Y ella dijo: yo quiero que me entierren con un tenedor en la mano derecha. Y le preguntaron ¿por qué? Dice: porque yo quiero estar lista para poder llegar allí al banquete que Dios tiene preparado para mí también. Así que la pregunta es: ¿tú estás listo o lista en esta ocasión para encontrarte con el Señor, irnos a las nubes, recibir tu galardón como creyente y entonces participar de la cena del Cordero? Estos son los dos eventos principales que van a ocurrir allí en el cielo durante 7 años. Va a ser una festividad, mi querido hermano. Allí vas a tener la oportunidad de encontrarte no solamente con Jesús y con todos los santos. Yo quisiera conocer a muchos de ellos: a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a Pablo, a Pedro. Yo tengo muchas preguntas, cosas que preguntarles, cosas que comentar. Va a ser una experiencia espectacular. Número uno, más o menos ver cómo lucían en realidad aquellos hombres que eran simplemente como tú y como yo, pero quiénes eran, conversar con ellos. Va a ser, imagínate, si tú y yo disfrutamos tanto las conferencias y las convenciones a las cuales asistimos, y donde nos reunimos con hermanos y personas, en algunas ocasiones personas que no conocemos, que conocemos por primera vez, pero también en otras ocasiones a amigos y familiares y hermanos que no hemos visto por mucho tiempo y nos volvemos a ver. Bueno, imagínate tú, en el cielo va a suceder lo mismo. Ese día yo voy a tener la oportunidad allí de ver a muchos de mis familiares que ya están en la presencia del Señor, como mis papás, mis abuelos, algunos tíos y primos que también están allí, otros hermanos en Cristo Jesús, mi pastor de hace muchos años, tanta gente que va a estar en el cielo que tú y yo conocemos, más todos los hermanos aquí ahora en esta oportunidad, es decir, todos los creyentes que están vivos, que también serán arrebatados y todos nos veremos allá. Va a ser una tremendísima celebración esta unión con Cristo Jesús. Prepárate espiritualmente y emocionalmente para eso, pero sobre todo espiritualmente pon las cosas bien delante de Cristo Jesús. Si tú que me estás escuchando allí, tú no has creído en Cristo todavía, tú no has puesto tu fe en Cristo como tu único Salvador y Señor, yo te invito a que tú lo hagas en esta ocasión, le entregues tu vida a Cristo, ores allí con tus propias palabras, cuidadosamente, ve a Dios en oración en tus propias palabras y dile: Señor, perdóname de mis pecados, recíbeme, transfórmame, hazme una persona nueva. Yo también quiero estar en esta gran celebración. Esperamos, y yo espero verte allí también. Yo sé que yo voy a estar, no por mis propios méritos, sino porque he creído en Cristo y Cristo pagó por mis pecados y me ha invitado ahora a ser parte de las bodas del Cordero. Gracias una vez más por estar en contacto con nosotros y te invito a que regreses en el próximo capítulo número 3. Vamos a continuar con esta enseñanza aquí en Entre Páginas de la Biblia. Que Dios te bendiga. Si esta enseñanza ha sido de bendición para usted, entonces le animamos a que la comparta con otras personas, usando cualquiera de las redes sociales de su preferencia, o copiando el link de este video, y enviándoselo a alguien más a través de un correo electrónico o texto. Además, no olvide suscribirse a nuestro canal, presionando el botón de la derecha en la pantalla, y recibirá notificaciones cada vez que publiquemos una nueva enseñanza.
Para preguntas o comentarios o para invitar al Pastor Robert a su iglesia, escriba a entrepaginasdelabiblia@gmail.com y le contestaremos lo antes posible. En nombre de todo el equipo de producción, le damos las gracias por su preferencia y los esperamos en una próxima edición de Entre Páginas de la Biblia.